todos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy buenos días, amigos y oyentes de Paralelo 20. Feliz fin de semana para todos y feliz domingo. Hoy tenemos un programa repleto de experiencias, de destinos, de emociones, un poco de todo. Así que quédate con nosotros. A los mandos, hoy también está con nosotros Adrián y vamos a arrancar este programa de hoy domingo. Así que prepararos. En nuestro estudio hoy tenemos buenos días, Joaquín, de Hola, nuevo. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Has dormido aquí hoy? He dormido, sí. Perfecto. Para prepararme el Día de las Carreteras, que va a ser esta semana que viene, y os voy a llevar a una carretera imposible, Carlos. No te digo más. Hay días de todo, Hay días realmente. mundiales de todo. De todo, sí. De carretera, no me lo imaginaba yo eso. Pero fíjate, es que la carretera posiblemente sea el elemento más importante en el viaje, porque viajas en avión, pero luego por carretera. Llegas en barco y sin luego carretera no iríamos, vamos a ningún lado. No seríamos nadie. No seríamos nadie. Luego veremos una historia de una bicicleta que cruza por ahí. Luego lo vemos. Hay cosas interesantes. Santos, buenos días. Buenos días, yo no he dormido aquí, pero he ido y he vuelto. Ya. Y además te has traído 150 libros, no sé por qué. Hay que dar una muestra porque hay que hablar de literatura de viaje, que me parece muy importante a la hora de viajar, una buena guía, lo que sea, pero siempre un buen libro. Fantástico, pues nada, yo por mi... Bueno, vamos a tener a Blake por teléfono también ahora en un minutito y yo hablaré de el turismo y la salud, porque turismo, deporte y salud, los tres componentes van siempre muy unidos. Así. Pero además con un enfoque muy interesante, porque tú enfocas el turismo como en sí mismo salud, no solamente que vayas a visitar un balneario. Efectivamente, no, por ahí turismo da voy. Salud. Exacto. Eso es así interesantísimo. Vamos para allá y vamos a ir arrancando este programa con este vuelo tan bonito que tenemos hoy. Tenemos al teléfono también a Anthony Blake. Buenos días, Blake. Muy buenos días, queridos. Volviendo hola, muy desde buenas. Santiago, me pilláis. Volviendo desde Santiago, pues muchas gracias por atendernos en... Por Dios, encantado. ¿Cuánto queremos a esa feliz. Ciudad, eh? ¿Cuánto queremos a esa ciudad? Sí. Vienes de Santiago, pero nos vas a hablar de Asturias. Os voy a hablar de Asturias, sí señor, de un sitio que seguramente Joaquín también conocerá y conocerá toda su historia, que es el monasterio de San Pelayo de Oviedo. Oh, buen lugar. El monasterio, sí, por cierto, está pegado a la muralla de la antigua ciudad de Oviedo. La ciudad de Oviedo es una ciudad redonda, es decir, estaba amurallada en forma de círculo completamente. Y la historia que os voy a contar es una historia muy curiosa, porque esta vez, más allá que pueda ser misterio o sensación miedosa, es todo lo contrario, es una sensación de paz y de armonía muy particular. Y resulta que durante el dominio francés, durante la época napoleónica, que los franceses intentaron entrar en Asturias, y después ya hablaremos un día de la famosa fiesta del desarme, que fue divertidísima, cuando llegaron directamente se fueron a todos los conventos y las monjas estaban asustadas, y los restos que tenían de San Pelayo, los tiraron en el gallinero. Vaya, cómo son. Entró por la puerta el capitán del grupo de milicos con unas ganas de cortarle la cabeza a la abadesa de aquella manera. La primera abadesa fue
doña Jimena, la hija de Alfonso II el Casto. Con esto ya os cuento que, entre otras cosas, el misterio que hay en esa abadía es que en el suelo de la abadía están enterradas las dotes de muchas de las grandes damas que se metieron en ese convento después de quedar viudas o cuando su padre las metía directamente en el convento. Bueno, pues resulta que aquel capitán que entra con una furia total y absolutamente incontenible, cuando da 2 pasos dentro del convento, cae de rodillas al suelo, empieza a llorar y le dice que un niño le sonríe y le pide ayuda. ¡Qué bueno! Bien, Wow. Cuando tú entras ahora en el monasterio de San Pelayo, que se puede visitar, hay una sensación, y te lo digo porque he entrado con gente, he entrado con un íntimo amigo mío que es judío, pero judío de los del Ricito. Y fue entrar dentro de la abadía, que es abadía monasterio, es una sensación como si algo se te metiera dentro del cuerpo y te diera paz y armonía, tranquilidad, como respiro, como buena onda, buen ambiente, qué a gusto estoy, qué buen rollito, qué buena historia. Es muy particular. Yo invito tanto a mis paisanos obetenses como a todos los que vais a Oviedo que vayáis al convento de San Pelayo, de verdad. Es una belleza de por sí, porque es una belleza de por sí. Y en cuanto crucéis la puerta, os vais a dar cuenta de que algo por dentro os está moviendo y os está tranquilizando. Es absolutamente mágico. Qué bonita No hay sensación, ¿eh? Y además Preciosa. creo que, no sé si todavía es vigente, pero creo que con las monjas que están allí todavía Siguen estando. siguen estando, por eso, que creo que te puedes alojar incluso en el convento. Hasta hace muy poco fue el Instituto de Estudios Asturianos y hasta hace muy poco fue también el fondo donde estaban recogidos todos los fondos de estudios asturianos. No tengo en estos momentos los datos de si se puede uno alojar allí o no, porque te puedo dar mi palabra de honor. Creo que hay que pedir Pero- permiso, hay que hablar con las monjas, pero creo que admiten huéspedes. Me parece, Pues mira, me parece me parecería interesante. una idea maravillosa. Me parece muy interesante, y luego hay una cosa que también es muy importante de San Pelayo, que es la repostería que hacen las monjitas, que Efectivamente. es, vamos, Efectivamente. divina. Esa es la Simplemente- guinda, ¿Sabes? ¿no? Esa Tú es la sabes guinda. que San Pelayo es el patrono de 41 ciudades en España y de una en Colombia. 41 Qué bueno. ciudades en España y una en Colombia. 41 ciudades y pueblos en España y una de ellas en Colombia. Curioso. Claro, claro, Bueno, es que Pelayo es mucho Pelayo. mucho asturiano conquistando América Claro, también, claro. lógicamente. La verdad es que sí. Don Pelayo, Pero el en fin, gran... don Pelayo, el San Pelayo fue en lugar de que fuera su tío, el que era en aquel momento el arzobispo de Tui, y se quedó enganchado por Abderramán III, y Abderramán III le tiraba los tejos y se lo quería llevar a donde todos sabemos, y él dijo que no, que por encima de todo, y entonces lo martirizaron y lo debieron de agarrar por todos lados al pobre, porque lo debieron de agarrar por todos lados. Pero en fin, esta es la película. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información tan interesante. Me ha dejado muy sorprendido lo del capitán ese francés. Sí. ¿eh? Qué genio, pero ¿eh? caído de rodillas, de pie. Sí. Menuda curioso. maravilla lo Entrar que le con pasó. fuerza de rodillas, empezar a llorar y decir que hay un niño delante de mí que me sonríe y me pide ayuda. Pues Qué me bueno. entran Parece ganas una de, ternura excepcional. me entran ganas de llamar a las monjas a ver si me puedo alojar algún día. Y hacer un programa desde allí Sería un estaría sitio bien. súper- Bueno. no sería ninguna tontería. Me encantaría hacer un programa desde Oviedo. Total. Pues mira, eso Sí, nos, sí. nos lo ponemos en la carpetita En esta la de agenda. deberes que tenemos Marcial y yo, y nos vamos a apuntar aquí San Pelayo Tal cual. para prontito intentar hacer un programa desde el monasterio. Sí. Muy bien. Además, eso podría estar, pero que muy requete bien. Y bueno, por supuesto, Seguro que sí. ahí tendrás que hacer tú un especial muy especial. Hombre, evidentemente se hará un especial muy especial porque Oviedo tiene mucho caso. La verdad que sí. ya me imagino. Pues nada, Antoni, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buen vuelo. Gracias, acaba un de abrazo acaba de fuerte. aterrizar. Acaba de aterrizar. de aterrizar, que está de vuelta ya. Qué bien. Que has Sí, estado tal cual, en tal has cual. estado en Galicia, En ¿no? Santiago. Grabando Estaba en un Santiago, en la TVG, ayer por la noche. Encantado de la vida.
Ah, muy bien. Bueno, pues ha ido bien. Yo no lo puedo ver porque la televisión gallega aquí en Madrid no la podemos ver, pero bueno, me imagino que habrás hecho alguna de esas cosas tuyas, ¿no? Evidentemente, así fue la historia. No quiero ni mencionarlo. Qué bueno. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, amigo. Un abrazo y muchas gracias. Chao. Santos, cuéntanos un poco, Ediciones del Viento. Bueno, el mundo del viaje a veces tiene la faceta de la guía, que es cuando uno va a viajar y quiere enterarse de los sitios a visitar, pero yo siempre he sido muy partidario de que un buen libro de viajes complementa no solamente la guía y a veces es mejor que la propia guía. Sí. Yo durante 25 años he estado trabajando en el mundo del viaje, de la literatura. Tuve la suerte de conocer a nuestro invitado, que ahora desvelaremos quién es. Y nuestro invitado tiene una editorial que cuando Ediciones del Viento se presentó por primera vez en público, una calurosa mañana de principios de junio del año 2003, prometía a los visitantes de la Feria del Libro de Madrid una emocionante aventura editorial. Se editaban entonces los 3 primeros títulos de la colección, de una de las colecciones que tiene, y fueron mentores de la colección, ahora nos lo dirá Eduardo Riestra, Soledad Puertas, Javier Reverte y Fernando Sabater. O sea que una editora pequeña, pero que tiene ya 22 años. Sí. 22 años ya. Además me parece un valiente, Eduardo, porque mantener el tipo papel escrito en los tiempos que vivimos, que prácticamente todo se mueve por las tablets y los móviles, yo me niego. O sea, yo papel hasta... Yo creo que hay mucha gente que evidentemente ha olvidado ya el tema del papel, ¿no? Pero hay otra parte que se resiste. Yo creo que es importante también esa parte, ¿eh? Sí, el papel no va a desaparecer. No, sin lugar a duda. El papel se va a quedar pues en una parte. Pero hay que ser muy valiente para torear en las épocas que vivimos. Sí. Ahora hablaremos con Eduardo, al que le damos la bienvenida desde Paralelo 20. Este es un tema que yo tenía pendiente con él desde hacía tiempo. De hecho, yo creo que este año estuvimos un día, Marcial y yo, viéndole a él en la entrega de los premios de la Sociedad Geográfica Española. Y aquel día dijimos, tienes que estar pronto en Paralelo 20 y que nos cuentes la aventura, cómo nace la editorial, las diferentes facetas de la editorial, que no solamente tiene libros de viaje, sino que tiene otro tipo de libros, y además es una colección amplísima, no sé por cuántos títulos irá, yo estoy lanzando aquí ya un montón de preguntas, y luego... Ahora nos lo cuenta Eduardo de todas formas, ¿no? Los libros que hace, que es un libro precioso, con una postal cada uno de ellos, que hace mención a la portada, o sea, me parece un lujazo de editorial, y que yo creo que es la única editorial a fecha de hoy, porque estuvo la editorial Ediciones B, Grandes Viajeros, Península Tahir, Heterodosos. Hubo muchas colecciones que han desaparecido, y el único que mantiene el tipo, contra viento y marea, es Eduardo Riestra. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Santos. Pues tú nos dirás. Yo he lanzado ahí un montón de preguntas y después de 20 y tantos años, pues ¿cómo está el tema? Bueno, primero quiero decirte que estoy muy alegre y encantado de que me hayas llamado, la verdad es que hace muchos años que nos conocemos y compartimos esta pasión, ¿no?, que es la literatura de viajes, y bueno, que estoy encantado de estar aquí hablando con vosotros este domingo. Bueno, pues esto efectivamente empezó en el año 2003, tú lo has contado muy bien. Yo cuando hice aquella presentación, que tuvo una repercusión muy grande en la prensa, era una época en que la Feria del Libro de Madrid la cubría la prensa nacional todos los días, y dedicaba un par de páginas en la sección de cultura todos los días a las actividades que había. Todo eso, bueno, se fue perdiendo, la cultura fue perdiendo, y la literatura concretamente fue perdiendo espacio, ¿no?, en la vida social y en la prensa, etcétera. Pero en aquel momento, bueno, presentaba una editorial que no existía y que estaba naciendo, y presentaba
sus 3 primeros libros. La idea no era presentar una obra, sino presentar una idea, un proyecto, ¿no? Y entonces presentamos efectivamente 3 títulos magníficos, por cierto, ¿no? Porque o sea, el editor, que eran Los días de Birmania de Orwell, Gente remota de William Bogg y India de Jim Corbett, y cada uno de ellos con un padrino excepcional. Soledad Puerto Las todavía no era académica de la lengua, y desde hace ya mucho lo es, ¿no? De Javier Reverte, que ya no está, que ya se murió, y Fernando Sabater. O sea que fue un nacimiento por todo lo alto muy divertido y del que me acuerdo muchísimo, claro. Sí, no me extraña, Eduardo, pero hay un detalle que a mí me encanta, que es la elección de las postales para las portadas. Bueno, la Qué verdad forma de viajar al tiempo, ¿eh? A nosotros nos sigue gustando, fíjate que hemos mantenido eso, que fue una idea, ¿no? del principio, cuando estábamos viendo, bueno, cómo sería la colección, porque la idea realmente, bueno, parte de montar una editorial, decidir cuál es el nombre, etcétera, y cuál es el catálogo, la línea que vamos a seguir. Yo decía entonces, y creo que se puede mantener, que yo publicaba aquellos libros que me gustaría encontrar en una librería, ¿no? Y no estaban, entonces pues los iba a colocar yo en las mesas de novedades. Buen gusto el tuyo, ¿eh? Sí. Claro, entonces una de las cosas que se nos ocurrió, bueno, enseguida se definió que había para una colección de viajes. Ahí tenía detrás yo, en Santos lo sabe, a Javier Reverte y a Manu Leguineche y a tal. Bueno, estaban cerellando, estaban ahí proponiéndome títulos y cosas. Y buena compañía, sí. Era una magnífica compañía, compañeros de Musa, además. Era una compañía divertida y bueno, eran unas personas extraordinarias, ¿no? Y entonces nos ocurrió lo de la postal, que bueno, un libro de viajes con el que te llevas cuando quieras viajar y tal, y que tengas una postal ahí de marcapáginas, o también para enviarla a casa, ¿no? Magnífica idea, sí. La verdad que está muy lindo. Tiene un problema lo de la postal, que ya sabes cuál es, ¿verdad, Eduardo? Que hay mucha gente que no se compra el libro que se lleva la postal. Bueno, realmente mucha no hay. A ver, de todo hay en la viña del Señor. De todo hay. Sí. El que no se la lleva no es famoso y no hablamos sí. de él. Oye, a la hora de darle nombre a la editorial, ¿por qué Ediciones del Viento? Pues mira, fue lo que los americanos llaman así un poco afectadamente una brainstorming, ¿no? La verdad es que empezamos a decir nombres. Quedó de finalista Ediciones Avisales, pero a mí me parecía que era un nombre muy de colección de poesía, ¿no? Ediciones Avisales. Sí, entonces, más profundo, ¿no? Sí, más profundo, sí. Y entonces, bueno, pues quedó Ediciones del Viento. Así era como Casa de mis padres elegían los nombres de mis hermanos con una lista y se iba tachando. O sea que me pareció una buena forma de elegir el nombre de la editorial, que parece que con éxito, ¿no? Sí, es un buen nombre, porque además el viento constantemente viaja, empieza por V e I como viajar, y además el dibujito que has puesto alrededor es precioso. El eolo ese, sí. Maravilloso, el Dios del viento. Eduardo, en la editorial Ediciones del Viento digo que tiene 4 ramas: Viento Simún, Viento Abierto, Viento del Oeste y Viento Céfiro. Sí. ¿Cuál es la que más tira y por qué estas 4 ramificaciones? Bueno, mira, nosotros empezamos sobre todo con Viento Simún, con la colección de viajes, que es a la que yo más cariño y más pasión tengo, porque yo también. Me parece que es en la que yo he hecho una labor más importante a nivel cultural absoluto, ¿no? Yo creo que es una de las editoriales, esto no es una fantasmada, yo creo que es una de las editoriales más importantes del mundo en viajes, porque si tú te fijas, yo que tengo contacto con los anglosajones, con Elan Books, con tal, veo colecciones de editoriales de colecciones de viajes, y no tienen el calado que tenemos nosotros, realmente, ¿eh? O sea, yo creo que hemos rescatado, además, de todo pelaje, ¿no? Pero hemos rescatado libros que nunca se hayan traducido al español. El libro sobre África, el que te iba a preguntar ahora, el que hizo la travesía en los años 30 y tantos, el polaco, que fue la primera vez que se tradujo al castellano ese libro del polaco. Kazimierz Nowak. Kazimierz Nowak. Fue la primera traducción del polaco. En absoluto, a ningún otro idioma, ¿no? Fue la primera traducción, la nuestra, al español. Ahora creo que hay una en inglés, pero sí, y el libro es extraordinario, porque yo conocía las imágenes, porque él era fotógrafo. Esto es del año 32, para la gente que nos oiga y que no lo sepa, esto es un tío que es un poco venauto, hay que decirlo, que decide que va a cruzar África en bicicleta, porque él andaba en bicicleta, a partir del crash del 29, y se va de Polonia, viaja por Europa, hace fotografías de monumentos,
documentos y las manda a la prensa polaca y a las revistas y se publican allí, ¿no? Una época de, bueno, y entonces llega un momento que llega a Venecia o algo así y mira al sur y mira al continente africano y dice, algún día yo atravesaré ese continente en bicicleta. Entonces vuelve a casa, a Poznań, en Polonia, y no le hace ningún caso. Su mujer le dice, normal. La mujer le dijo, deja el alcohol ya. Deja el vodka. Pero al año siguiente sí lo hace, o sea, se va en una bicicleta de aquellas de hierro antiguas que pesaban muchísimo y tal, cruza a Libia, ¿no? Y a la Tripolitana, ¿no? De que estaban los fascistas de Mussolini. Entonces cruza allí y se tira para abajo y llega hasta Cabo Agullas, que es el punto más meridional del continente africano, ¿no? Que era zona portuguesa, Cabo Agullas y todo aquello, ¿no? Que era tal. Y entonces son 20.000 kilómetros en los que tarda 2 años, llega allí, y entonces los ingleses y los que están allí se quedan asombrados, ven su pasaporte y no dan crédito, ¿no? Porque el tío va en bicicleta. Y entonces le hacen una colecta para que se vuelva en barco, que era muy caro. Y dijo que no, que se volvió en bici, ¿no? Se puso nervioso. Se cogió la bicicleta y se volvió en bicicleta otros 2 años y otros 20.000 kilómetros. Qué grande, qué grande. De todas formas sale una buena media, porque 20.000 kilómetros en 2 años son unos 30 kilómetros diarios. Sí, que por eso los andurriales... Eso es sin parar, Claro. O sea, que algún día tuvo que hacer 60. Y si pinchaba, que alguna vez pincharía... O 120. Eduardo, yo normalmente, sabes que cuando llega la Feria del Libro tengo por norma pasarme por la feria y siempre te visito. Y siempre una persona que le gusta mucho la lectura, la literatura de viajes, siempre pido recomendación a alguien que vende literatura de viajes. Sí. Creo recordar que el año pasado, o no lo recuerdo ya, me recomendaste, dije, recomiéndame un libro de todos los que yo tengo, porque aquí encima de la mesa del estudio he traído unos cuantos. Ha traído media colección, ha traído 150 libros. Hay que ver y tocar el resultado. Y me recomendaste La travesía del cachalote, con traducción de Miguel Temprano García. Te hago 2 preguntas. El libro me ha encantado y a la hora de elegir el libro es muy importante la traducción, porque una traducción buena o una traducción mala dice mucho de un libro de viajes. Sí, desde luego. Y en total tenéis más de 300 libros, ¿no? Editados. Bueno, hemos publicado 300 y pico. Vivos en catálogo tenemos menos, porque publicamos 2 colecciones que después hemos interrumpido. Una era una colección infantil que no supimos sacar adelante, tal, y después otro era una primera colección de narrativa de literatura del siglo XX, que cambiamos a Viento Abierto, una que se llama Viento del Oeste, que ahora es Viento Abierto, y entonces, aunque hemos publicado en total unos 350 títulos, en este momento vivos en catálogo tenemos como 270 o 280, que no son pocos, ¿no? Eduardo, hablábamos de las portadas con esas postales, pero hay que ver las ilustraciones, son un viaje al pasado absoluto, ¿eh? Menuda maravilla de ilustraciones. ¿Dónde consigues esas fotos? Bueno, las cubiertas son fotografías antiguas. A mí me encanta la fotografía y me encanta ese aspecto. Sí, ¿no? Pero estas no las has hecho tú, no habías nacido. No había nacido, ¿no? Estoy viendo ahora uno de los últimos libros que hemos publicado, que es el de Hogarth, que era un arqueólogo, y se titula Accidentada vida de un anticuario, porque estos tienen esa coña marinera de los ingleses intelectuales. Son así. Que es una traducción muy buena de Raquel Bamonde, pero ahí están en una foto que es genial. Está Lorenz de Arabia, está Hogarth también ha dado, y tal, tiene una pinta estupenda, una foto que yo nunca había visto y que me encanta, ¿no? Bueno, esto es buscando. La verdad es que Internet nos ha ayudado muchísimo. Yo, fíjate que he publicado un libro norteamericano, que por cierto recomiendo con pasión, lo publiqué hace ya unos cuantos años, ¿no? Que se llama Un país maravilloso, de un tal Cousins. Este era un joven juez de Arizona o no, yo creo que Arizona, y que se dedicaba a viajar por la zona y a visitar, bueno, pues las ruinas de
los asentamientos de Cortés y de los españoles. Estoy hablando de 1860 y poco, entre poco antes de la guerra de secesión de Estados Unidos y entre guerras con los indios, ¿no? De hecho, va a ver a los apaches o a los tal, y va a ver a cochís y no sé. El libro vamos, que se lo pasaba pipa. Sí. El libro es divertidísimo, pero lo que os quería contar es que ese libro solo existe en la edición de 1866 en Norteamérica, en las bibliotecas, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y en alguna biblioteca, nada más, no se ha vuelto a reeditar. Y la Ediciones del Viento. Ediciones del Viento, porque ha conseguido el PDF de la primera edición a través de Internet, ¿no? Hemos conseguido una de las bibliotecas. También os ayuda Internet en ese sentido, ¿no? Mucho, en ese sentido mucho nos ayuda. Claro. Oye, Eduardo, ya para irnos, ¿algún libro que tú tengas en mente que tienes que traducir, publicar ya? Que tengas algo, ya sé que tienes muchos, pero desvélanos uno solamente ahora que no nos escucha nadie. Pues mira, hay un libro delicioso que voy a sacar a principios del año que viene, que se titula en inglés Jock of the Bushville. El Bushville es la sabana sudafricana, ¿no? Y este Jock es un perro. Y entonces este es un libro que fue famosísimo a principios del siglo XX, de un tío que era transportista, se dedicaba a carretar en esas carretas de bueyes, de las que hablan siempre los viajeros por África, porque ya Livingstone viajaba en un carro de bueyes y se los iban comiendo, ¿no? Pero eran recuas de a lo mejor eran, no sé, 60 pares de bueyes, parejas de bueyes, ¿no? Y que iban reduciéndose, ¿no? Y Livingstone además viajaba con una tribu entera, pero bueno. Increíble, ¿eh? Con bueyes y comiéndoselos, eso sí que son aventuras. Claro, pero se dedicaba a esa zona de Sudáfrica, muy previa a todo de apartheid del país y tal, en la época de los Boers y esto, y entonces narra las aventuras de este perro que son reales. Después hizo una película en los años 40 y tal, y es pues maravilloso. Eduardo, nos lo apuntamos sí, para verlo porque seguro que es muy interesante, y te damos desde aquí las gracias por seguir editando libros, que es importante. Muy importante. Y por participar aquí en Paralelo 20. Muchas gracias. Lo prometido es deuda y hemos cumplido. Hasta luego, Eduardo. Muchísimas gracias a los dos. Adiós, hasta luego. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. El programa de Ortega es humor. Hay cosas que no te di. Asesor musical del programa de Ortega en Radio Marca. Comandante Lara, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Qué tío más grande te ha ido Ramos, qué tío más grande. Serio, hijo mío, de mi alma, de mi corazón, de mi entraña. Date quietecito, hombre, date quietecito. Te va a poner a cantar ahora, así que yo juego al fútbol, y yo, déjate de tonterías. Los miraré como futbolista, como cantante me lo tengo que pensar, pero como futbolista un grande. Eras un fiel de las mañanas, esperemos que ahora sigas siendo un fiel también de las tardes. Pues sí que lo soy, por la tarde lo borda totalmente. Es un tío que va a arrollar, así lo auguro. Es difícil decir auguro. Es más difícil que decir la primera persona del presente de indicativo del verbo roer. ¿Cómo se dice eso, chiquillo? Yo rollo, ¿cómo se dice? No te pierdas el programa de Ortega de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Vicente Ortega. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, el último asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos. Programa de los deportes de contacto de la radio aquí Nos gusta en el España. básquet de Carlos Santos, desgrana a continuación la última jornada del Balón Naranja. Bienvenidos
Una semana más a Nos Gusta Elvas. Y los jueves, Femenino Singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer De en el deporte. seguido, Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y Las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo. ¡Es la nueva campeona del mundo! Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas. Yo soy futbolero, pero también me gustan el resto de los deportes. No vamos a hablar siempre de las mejores y de los mejores y de las maravillosas películas que se han hecho de cualquier deporte. También podemos hablar de las peores. Porque además los periodistas y los escritores pues tenemos que comer. Es una cosa que son costumbres nuestras muy raras. La Deporteca cumple 20 años hablando de música, cine y libros relacionados con los deportes. Celebra con nosotros este cumpleaños total con un elenco formado por Julio Ruiz, Juanra Fernández, Marcos Pereda y nuestro equipo técnico. Todos ellos capitaneados por Natalia Freire. Los viernes, La Deporteca. La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación CRIS y dona a CRIS contra el cáncer en criscancer.org. La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Ya estamos de vuelta, Joaquín. Ya Sí, lo de las carreteras estas que me has dicho cuando hemos llegado me ha dejado un poco de cemento. Sí. De... Bueno, tiene un pavimento muy especial, un pavimento que se hizo aproximadamente hace un siglo y son unas placas como de forma romboidal y están colocadas, yo creo que para que resistan, son como de piedra. ¿Y por qué para que resistan? Bueno, estamos hablando de una carretera, para ser más concretos, que da acceso a una isla. Un paso que ya en la Edad Media era conocido, en 1701 está documentado, y que incluso anteriormente tuvo que ser utilizado porque esta isla tenía una población muy antigua. Estamos hablando de la isla de Noirmoutier, escrito en inglés, en francés. Exactamente, para eso tenemos a un francés en el programa, para que nos pronuncie. No para otra cosa. Noirmoutier. Pues a esta isla llegamos a través de una carretera que se llama el Paso del Gois, el Passage du Gois, que viene precisamente, gois, viene de un verbo antiguo francés que significaba goiser, mojarse los pies al andar. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues estamos hablando de una carretera construida en el lecho del mar. En el lecho del mar, en una zona donde las mareas suben y bajan, hay que estar muy pendiente de ellas porque puedes incluso morir ahogado. Además, mareas muy pronunciadas. Muy pronunciadas, sí. Hasta 15 metros. En esta zona no, pero un poquito más al norte llegamos hasta los 15 metros, es la zona de mareas más alta. La diferencia es una barbaridad, enorme, sí, por tanto sube muy deprisa y baja muy deprisa. Aquí no nos interesa ni nos importa mucho que baje muy deprisa, pero sí cuando sube, porque cuando sube cubre la carretera, cubre esta carretera y ya deja de ser viable, pero tiene una serie de estaquitas, una serie de referencias para poder saber cuando cubre la carretera un poquito el agua, saber por dónde continuar. Incluso también hay una especie como de pequeños montículos con unas escaleras para que cuando suba la marea, que puede llegar a subir entre 1,5 metros y 4, pues no mueras ahí ahogado. Por si acaso, ¿no? Exacto. Estamos hablando de la costa atlántica de la zona de Francia, en el país de la Loire, muy cerquita de Nantes, entre Nantes y La Rochelle. En esa costa, una isla muy cercana,
que se llegaba hasta 1971 por una carretera que cruzaba el mar, pero literal. De esta forma, pues mucha gente acude allí a conocerlo. Incluso cuando ya se ha hecho ese puente en 1971, un puente por supuesto enorme y maravilloso que cruza y entra en la isla, la gente sigue acudiendo a este lugar, al Passage du Gois, para poder disfrutar de unas imágenes singulares, porque cuando allí se retira el agua queda un brillo muy especial. Si lo pasas al amanecer o al atardecer, cuando el sol está inclinado, ves unos brillos sensacionales, ves incluso a la gente mariscando porque está permitido, y este paso del Gois da paso a una isla que es muy curiosa. Es una isla que está denominada como la Isla de las Mimosas por una parte. Bueno, pues esa Isla de las Mimosas es porque estos árboles, que además luego cuando hablemos de la memoria de los sentidos haremos mención de ellos, estaba cubriendo casi toda la isla. Pero también es denominada la Isla de los Molinos porque tiene muchísimos molinos de viento, ya que en esta isla el viento pues no cesa, es constante. A pesar de eso, también el clima es muy, muy agradable porque está metida ya en el agua, con lo cual el agua hace que ni las temperaturas muy extremas del verano ni las muy frías del invierno pues hagan mella en esta isla. Por tanto, es un centro también de visitas, un lugar turístico y muy fácil de acceder, como estamos viendo. Es una isla muy llana, es una isla donde las referencias casi son la torre de la iglesia, como en los viejos tiempos, en la Edad Media, cuando íbamos por los campos caminando y veíamos la iglesia y sabíamos que hasta allí teníamos que llegar, porque era el edificio más alto del lugar, ¿no? Bueno, pues así sigue siendo, eso tiene mucho encanto, y también es denominada la Isla de las Patatas. Os he dicho que precisamente ese clima, que no llega a ser demasiado frío en invierno ni muy cálido en verano, hace que las patatas maduren más pronto, que tengamos allí cosecha de patatas en el mes de marzo, y esto hace que los precios suban. La gente quería esas patatas, esas primeras patatas. Las nuevas. Exacto. Patatas nuevas. Que en algunos casos, en algunas, podemos decir, subastas, han llegado a los 3.000 euros el kilo. ¿3.000 euros? Las patatas más caras del mundo. Madre mía. Sí, 3.000 euros yo no pago por unas patatas. Más caro que el primer salmón. El campanu. El sí, campanu. Señor. El campanu por el que se pagan millonadas. Bueno, pues es una cosa parecida. Efectivamente, es algo para llamar la atención, para que sepamos qué restaurante lo tiene y que tiene la patata primera, ¿no?, de la temporada. Es más que nada pues también una forma de hacer publicidad, de hacerse notar, ¿no? Es muy curioso porque aquí en este territorio, que tú bien lo sabrás, Carlos, a los productores de patatas los llaman los patacús. es muy curioso. ¿Los patacús? Patacús. No, me ha venido a la cabeza ahora por esta palabra, porque yo estuve una vez en Argentina y cuando pagabas en la época de la devaluación te devolvían patacones. Patacones, eso lo he oído yo. Sí, ibas al supermercado, pagabas con dólares y te devolvían un trozo de papel, vamos, que decías, oiga, esto yo para qué lo quiero, que yo no vivo aquí. No me sirve para nada. Con esto no pago nada. Efectivamente. Bueno, pues esta isla de las patatas también es la isla de la sal. Y precisamente esto es muy curioso porque 1/3 de la isla está bajo el nivel del mar. Esto hace que a través de una serie de laberintos y se pueda llenar, esas salinas se puedan llenar de agua, del mar por supuesto, y que luego con ese breve verano que tienen evaporen la sal, evaporen el agua, se queda la sal y puedan producirla, ¿no? Es también la isla de la sal en este sentido, y algo que os va a gustar mucho y que yo sé que Santos conoce, que es llamada también la isla de las ostras. ¡Ostras! Llegamos, las ostras muy ricas, pero yo prefiero las de la costa española del norte de España, que hay una factoría en Castropol que ponen ostras muy ricas, de la ría de Leo. Yo las he probado, sí, muy buenas. Muy buenas. Pero las francesas también son un poco diferentes. Son muy diferentes, sí. Sí, son muy, quizá algo más intensas de sabor. Sí. Están muy ricas. Bueno, allí las tratan y las cuidan y las afinan con mucho detalle. Ya sabéis que la ostra es muy delicada porque filtra agua, porque si está en zona de aguas... El agua es más al norte, son casi 800 kilómetros de diferencia, el agua está mucho más fría. Exacto, el agua cambia
por el frío. También es verdad que las aguas limpias es muy importante. Esta isla sí cuenta con buenas aguas. Es muy importante, como decimos, porque estos bivalvos lo que hacen es filtrar agua, y al filtrar agua pues se pueden quedar con cualquier impureza que, aunque la ostra esté viva y esté en buen estado, puede tener algo malo dentro que no se puede haber visto. Pero bueno, allí las afinan, se encargan de, bueno, pues pulirlas, como digo yo, en su limpieza lo más posible, y resulta pues todo un manjar. Tú las has probado, Santos. Sí, a mí me gustan mucho. Hay mucha gente que le da un poquito repelús, pero a mí todo el marisco vivo, las almejas y tal, me gustan mucho, con un poquito de limón. La ostra hay que tener, están muy buenas, hay que tener cuidado, no hay que abusar tampoco, porque la ostra es un producto de mucha proteína y de un aporte vitamínico tremendo. Muy alto, sí. Muy alto, y el hígado tiene que trabajar mucho para la digestión. Exacto, y además ha dicho una cosa importante, le pasa lo mismo que a las setas. Tenemos que tener cuidado con esa pequeña toxicidad que pueden tener para no acumular demasiado. Si tú te comes un plato de setas de las buenas, no pasa nada, pero aunque sean de las buenas y comes muchas setas, puedes tener algunos problemas digestivos. Con las ostras podría ocurrir algo parecido. Yo tengo un amigo que se come 2-3 docenas y nunca le ha pasado nada, pero no es el ejemplo. En este caso conviene tomar media docenita, las disfrutas mucho, te tomas un buen vinito, que puede ser francés también, ya que estamos allí, y se disfrutan y te quedas con ese sabor, bueno, pues para no sé si tendrán muchos vinos españoles en esa zona, creo que no, ¿eh? En esa zona no. Los franceses sois muy especiales para el vino. Podemos llevar algún blanco de Cariñena. O de Rueda. O de Rueda. De cualquier sitio. Algún Godello, que están de moda también. O sea que no, ahí no hay problema. A esta isla de Noirmoutier también es llamada la isla de las mariposas, que me llamaba mucho a mí la atención cuando estuve, porque vi que había carteles de mariposas, y es que tienen un mariposario muy interesante dentro, ya que era una isla, como decimos, que tenía mimosas, que tenía muchas flores, que tiene algunos bosques muy bonitos de pinos y encinas, tenía muchas mariposas, y eso hizo que pusieran un mariposario muy interesante, sobre todo para los que amamos mucho la naturaleza, porque también se puede visitar allí. Y hay algo que a mí ya sabéis que me gusta mucho, que es la forma de los lugares. Bueno, pues la forma de esta isla tiene forma de sirena, y claro, como está en el mar y muy cercano a la costa, parece realmente una sirena. Ves la cabeza, la cabellera, el pecho, un poquito la cola, y si os fijáis, es clavado a la forma de una sirena. Sí, es bastante parecido. Lo estoy viendo yo en el mapa ahora mismo, justamente, y sí, tiene casi como entre una sirena y un genio de la lámpara, algo tiene así. Tiene una ¿no? similitud, efectivamente. Y además está enfrente, hay una zona espectacular, que es todo lo que es el Loira, lógicamente, pero enfrente de la isla está Nantes, que también merece la pena una visita, ¿eh? Nació Julio Verne, no olvidemos eso, del que hoy se va a hablar un poquito también. Bueno, hemos hablado porque tenemos un libro de Ediciones del Viento que está titulado precisamente y escrito por Julio Verne. Sí. Pues mira, si quieres, tengo una pequeña memoria de los sentidos. ¿Por dónde empiezas? ¿Por el tacto? Pues sí, puedo empezar por el tacto, y yo creo que en este caso sería la sal, esas texturas que tiene la sal en sus diferentes formas, porque hay sal gorda que precipita y se queda en el fondo, y hay ese velo que el agua forma llamado flor de sal, que tiene un tacto muy suave, que se utiliza para hacer, por ejemplo, adobos en ensaladas, cuando se le añade la sal, que queda por encima como si fuera una pequeña capita de sal. Es muy diferente el tacto de una de otra, incluso casi te diría yo que el sabor, ¿no? Le pasa como al jamón cuando lo cortas en diferentes formas. Claro, lo normal. Exacto. ¿Gusto? Pues el gusto me quedo con las ostras. ¿Con limón o sin limón? No sé. Bueno, yo la última vez que las tomé fue en México, y me las dieron con salsa picante mexicana, y yo, que estoy acostumbrado a tomarlas o natural o con limón, me sorprendió mucho lo rica que estaba, ¿eh? Sí, con un poquito de picante. Con un poquito de picante. Pero poquito. Poquito, sí. Sí, porque para que no se la lleve. Y más picante mexicano, no. Es demasiado. Le puse pero una gotita. Y luego también se puede tomar con un poquito de cava, un poquito de vino. Sí, también va muy bien. Está muy rico. Con cerveza también las he probado. Tremendo, lo de las ostras. Sí, las ostras es un mundo, y es un mundo relativamente sencillo, pero muy diverso en sabores, y muy bueno, porque además es el sabor del mar que viene directamente. Ahí viene el olfato también de la ostra. Nos quedamos con la ostra casi, ¿no? Para el olfato. Sí, pero vale, pero déjame también que meta un poco esa flor de la mimosa. Vale. Porque esa flor de la mimosa, cuando vas, por ejemplo, dando una vuelta en bicicleta o caminando por allí, bueno. Aceptamos mimosa. Venga. Aceptamos. ¿El oído? El oído, pues mira, me voy a quedar precisamente cuando cruzas
ese paso del Gois con ese traqueteo que provoca ese antiguo pavimento romboidal en el que cuando vas cruzando tanto con la bicicleta, que cruzó el Tour por allí y además provocó una caída muy importante a Alex Zule y perdió el Tour por 7 minutos. Allí perdió 6, solamente en el paso del Gois. Será por la sirena. Será por la sirena que se quedó iba prendado. Bueno, pues en ese paso del Gois el traqueteo que provoca el paso es muy interesante. Y ahora que estamos cruzando de nuevo el paso del Gois, también te voy a decir que hay una carrera que se llama Foulée du Gois, que es precisamente una carrera que se hace por el paso del Gois cuando está llegando el agua, y muchos de ellos terminan, a ti Santos te encantaría, con el agua por las rodillas. Es precioso. Nos falta la vista. Y para rematar con la vista, pues mira, yo creo que cruzarlo precisamente al amanecer, ¿no? Cuando esos brillos del mar, de la zona que ha sido desprovista, las algas que quedan a la vista y también ese mismo paso, provocan unos brillos sensacionales, una imagen increíble, porque es una imagen que constantemente está cambiando, tanto cuando sube la marea como cuando baja. Nosotros tenemos abierto un camino en el mar. Muy pocos casos existen como estos en la Tierra, y de 4,5 kilómetros yo creo que es el único. Fenomenal. Extrasensorial no. Bueno, extrasensorial es simplemente sentir. O la ostra también. Sentirlo. Extrasensorial cuando te has comido 2 docenas de ostras y 2 botellas de vino. Se la dejamos a Santos esta vez. Ahí has estado muy bien, Santos. Pues nada, muchísimas gracias, Joaquín. Como siempre, un crack. Y nada, te esperamos. Hasta la próxima semana. Te esperamos la semana que viene. Deporte y turismo con Carlos García Pastor. I will always be hoping you will always be. Bueno, pues para hoy termino yo el programa con mi sección, en vez de arrancarla como hacemos casi siempre, porque digo, bueno, pues como voy a presentar yo, pues termino yo. Cuando estés más tranquilo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y vamos a hablar de turismo, porque el turismo, no turismo y salud, el turismo es salud. ¿Y por qué el turismo, digo yo? A ver, vamos a hablar del turismo de salud, que dice, ¿no? Es un poco raro, porque al final cuando haces turismo estás moviendo tu cuerpo, estás moviendo tu mente, estás en movimiento constante, y eso te hace que las actividades turísticas realmente sean, muchas de ellas, un ejercicio en sí mismo. Por lo tanto, estás haciendo ejercicio. Un ejercicio aeróbico. Y saludable. Caso. Muy bueno. Porque hacer ejercicio, Santos, es saludable, ¿verdad? Yo es que cuando haga turismo lo primero que va en mi maleta son las zapatillas y el pantalón de deporte. Pero es que te vas a Roma, subes escaleras, te vas a Lisboa, las cuestas, te vas al Machu Picchu, ni te cuento, te vas a dar un paseo por París, pues tienes que patear, o sea... Horas y horas. Yo en París he llegado a dar 35.000 pasos en un día. Sí, sí. Y lo normal son 10.000, 8.000, 12.000... de gente normal que ande, que camine un poco, sí, y haces una visita. Pero si haces visita mañana y tarde, ya te vas a 20.000 o a 30.000 pasos. Claro. Por lo tanto, es más que saludable. Sí, muy saludable. Eso en el aspecto, podemos decir, cardiovascular y aeróbico, pero el turismo tiene más, ¿no? Hombre, la salud mental, hay un beneficio simplemente psicológico de decir, desconecto, y me voy a otro lado. Lo necesitamos todos, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, pues esa desconexión que llega el viernes y te apetece pues ir a ver cualquier otra cosa menos la boca del metro o el coche o lo que tengas de oficina, ¿no? Entonces te escapas y es una salud mental que te da esa escapada de ir al campo, de ir a tu pueblo o de ir a un viaje, ¿no? Eso es muy muy saludable, porque hay gente que inclusive no desconecta, y eso es tremendo. O sea, sí. Hay gente que sigue pensando en el trabajo, en sus Sí, historias. señor. Yo ayer estuve hablando con una amiga de Santander, lugar que conoces tú bien, que acabas de volver. Sí. Pues bueno, pues ella dice que cuando va de viaje, que los 3 primeros días es incapaz de desconectar. Está siempre ahí constantemente pensando en el trabajo. Hay que desconectar pues desde sí, el minuto 1. Efectivamente, porque además eso hace que suba la dopamina y la serotonina. Y baja el cortisol, que es el que genera tanto estrés. Y luego hay viajes que son viajes de salud en sí mismo, lo que comentabas tú antes de los balnearios, sí, los viajes de retiro espiritual, los viajes de yoga, los viajes de este tipo, que son viajes realmente que van enfocados puramente a la salud, ¿no?
La salud es entonces turismo, y turismo es salud, es bienestar al final, ¿no? Yo creo que es la sociedad del bienestar, que es cuando ha incrementado el turismo realmente en los últimos años, cuando las sociedades han tenido ese bienestar y han podido escaparse, han podido disfrutar y han podido, porque nuestros abuelos no podían irse de vacaciones. Esto es así, ¿no? Y de ahí surgen, pues eso, los centros balnearios, los centros de yoga, el turismo médico, en fin, un montón de cosas. Y luego hay otro tema muy, muy importante, que es el turismo, es gastronomía. Sí. Y comer bien y comer variado también es muy saludable. Y dedicándole tiempo. Que no comes estresado. Exacto. Un bocata en la oficina, ¿no? Uh-huh. Pues tú cuando vas a un sitio normalmente pues quieres disfrutar pues la comida local con tranquilidad, tomar una cerveza local o un vino local o un refresco local o un zumo de frutas si vas a algún destino exótico. Entonces, eso es también muy saludable. Entonces, la gastronomía dentro del turismo nos ayuda a que el turismo sea salud, ¿no? Sin duda. Yo creo que el tema, además, en un momento dado, tú haces 30.000 pasos cuando te vas a ver París y te puedes cenar una pizza XXL, que no pasa nada porque has gastado ya todas las calorías. Claro. O sea, que más saludable que eso tampoco hay nada. Sí, hay que hacer turismo y un poquito de deporte, que se hace caminando, viendo monumentos y disfrutando, no corriendo, empapándose del lugar, porque hay gente que pasa por los sitios. No hay es que mejor correr. Ver 2 sitios bien que 17 mal. Exacto. Pum, pum, no. Voy a empaparme, estoy en una catedral, estudio, veo, me siento, observo. Puedo alquilar una bicicleta, que Santos es muy aficionado también, y puedo recorrer esa ciudad y voy un poquito más lejos, porque ya con una bicicleta muy grande tiene que ser la ciudad para no llegar a todos los lados. Y si es llana, como en Países Bajos, que prácticamente te puedes recorrer el país en bicicleta, además, porque tienen unas tienen pistas una red de miedo increíble. Cada vez hay más ciudades que tienen bicicletas estatales o de la ciudad, que puedes alquilar en cualquier sitio. Por lo tanto, facilitan también mucho, pues eso, el hacer turismo, el poder recorrer la ciudad en menos tiempo y el hacer deporte a la vez, ¿no? Sí, pero eso hay una cosita que a Santo no te creas que le gusta mucho, que es la bicicleta eléctrica. ¿Pero para qué se ha hecho eso? Hay que dar pedales, hay que sufrir, hay que hacer deporte. Bueno, yo soy el raro del turismo, entonces. Yo te voy a decir una cosa. Yo nunca he montado en una bicicleta eléctrica, pero me han invitado a probar una este invierno. Ah, pues no lo dudes. Así que, yo sí he probado varias. Hay un amigo mío que va a venir... Me mira mal, Santos, lo acabo de percibir. Yo es que no he probado nunca una bicicleta, no he montado nunca en una bicicleta. No, yo tampoco, pero me imagino que ayudará. Sí, para mucha gente tiene una ventaja, ¿no? Que cuando haces una excursión puedes ir un poco más allá. Yo, por ejemplo, estuve en los Alpes, en Innsbruck, e hice una subida, una ascensión de 700 metros de desnivel, pero con un desnivel muy fuerte, que Santos sí puede hacer, pero yo no era capaz de hacerlo, y me ayudó. No mucho, pero un poquito. Pero no te quedes sin batería. No, porque entonces pesa el doble. Porque yo conozco el caso de hay que regular. De una persona en La Palma que se fue más lejos de lo debido, se quedó sin batería. Y tuvieron que ir a por él. Y tuvo que llamar a un taxi para que fuera a buscarlo, porque eso pesa muchísimo. Pesan 25 kilos. ¿No recarga la batería según vas...? No, normalmente descarga más. No es híbrido enchufable. Descarga más que otra cosa. Entonces, no es híbrido enchufable. Lo que dice Santos tiene razón. Hay que regular ese detalle. Bueno, y para seguir un poco, hay otro tema que es el turismo preventivo, entre comillas. Y digo preventivo en el término de salud, quiere decir que yo voy a hacer una prevención, me voy a adelantar y voy a intentar cuidarme, voy a hacer un camino en Santiago, voy a hacer un retiro espiritual y de desestrés en no sé qué, o simplemente... los parques nacionales. Yo me voy a visitar los parques nacionales y eso es un turismo donde voy a respirar mejor, donde voy a cuidarme, donde voy a comer bien, voy a estar tranquilo, no voy a tener ni estrés sonoro, ni contaminación sonora, ni contaminación lumínica, si quiero por la noche ir a ver las estrellas. Entonces, ese tipo de turismo preventivo también es curioso. De hecho, esto se puso muy de moda en Alemania en los años 70-80 y para los alemanes tienen lo que existen, lo que llaman los Kurorte, que son las ciudades balneario. Si os digo Baden-Baden os suena, sí, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, Baden-Baden es una de ellas. Si os digo Bad Borischenhofen, también os suena. Sí. Pues son ciudades pequeñas o medianas que han adaptado el termalismo como forma de vida.
Entonces tienes restaurantes saludables, tienes centros termales, tienes balnearios, tienes centros médicos, y todo en un ambiente como muy natural, entre comillas, ¿no? Lo cual te ayuda mucho en ese retiro, en esas caminatas que puedes hacer. Tú, por ejemplo, te puedes ir una semana a Baden-Baden y es que estás recorriendo todo lo que es la Selva Negra y tienes rutas para hacer una ruta por la mañana, una ruta a mediodía y una ruta por la noche. Y luego te vas al balneario. Es que en una semana ni te enteras de que has ido y vuelves... pues eso, como nuevo. Sí. Es verdad que muchas veces cuando la gente va de vacaciones se le olvidan los dolores, se le olvidan los problemas, se le olvida pues el estrés, y eso es lo que estás contando, Carlos. Es que es importante, porque tú haces una escapada y al final lo que haces es intentar mejorar la situación en la que estás, tanto de conocimiento como de salud o de otras cosas, de ¿no? Disfrute, sobre todo. De disfrute, y sí, que te lo llevas puesto. Sí, pero siempre hay una recomendación importante que yo siempre hago. Hay que adaptar la ruta a la condición física. Totalmente. O sea, es muy importante. Hay gente que, por ejemplo, quiere correr no sé qué, no ha entrenado más que 2 días. No, o sea, tú adáptate a las condiciones y decir, yo puedo caminar 20 minutos y que no sean cuesta y tal, y hago esos 20 minutos. No intentes hacer el doble o subir más eso, porque luego lo vas a pagar. Muy buen consejo. Eso no sería saludable. Exacto. Pues, efectivamente, pues eso. Como viajar nos mueve, la salud nos mueve y nos despeja, la próxima vez que alguien os diga, ¿qué, te vas de vacaciones? Dice, no, me voy a cuidar mi salud. Muy bueno. Muy bien. Esa es una... Tomo nota. Tomar nota, que es muy importante. Bueno, pues yo me voy a ir a cuidar. Sí. Me voy a hacer un paseíto esta tarde. Vale. Yo creo que también. Por el Parque Natural del Suroeste. Ah, qué bueno, qué buen lugar. Muy chulo. Sí, allá donde acude el Manzanares a echar sus aguas al Jarama. Efectivamente, un buen lugar. Justo ahí se juntan. Me gusta ese los sitio. Dos. Además está lleno de lagunillas. Sí. Pues y buena ruta en bicicleta también. Pues yo me voy a ir al mayor parque de Madrid. Al Retiro. No. La Casa de Campo. Exactamente. La Casa de Campo, la gente no sabe que tiene 1.722 hectáreas. 1.722 hectáreas. Enorme. Esos son kilómetros, ¿eh? Esos son muchos kilómetros. Se lo puedes preguntar a mis piernas. Que te lo haces corriendo y en bicicleta. Y yo me subiré a la sierra, que me encanta. ¿Tú te subirás a la sierra? Sí. O sea que nos vamos a cuidarnos los 3, vamos. Claro, es que hay que cuidarse. Joaquín, pero a la sierra de No, a la sierra de trabajo. La sierra. Prefiero trabajar con las piernas, por la pedriza. Pues Santos, muchas gracias por participar hoy domingo también. Te hemos sacado un poco de tu rutina, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Joaquín, no te digo nada. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Y a los oyentes, pues nada, que muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene, el sábado, de 9 a 10 en Península, de 8 a 10 en Canarias, aquí en Paralelo 20, Radio Marca. Un saludo, chao, chao. El deporte es nuestro. Radio Marca. No ha sido penalti, ni fuera de juego. Se ha atascado el VAR, lo mismo, vuelve luego. Las repeticiones, estamos mirando. Más y más polémica está generando. Para. ¿Y si disfrutamos un poco más del deporte? Ya, pero... Ponte Radio Marca y disfruta. Pero si escucho la tribu y están discutiendo toda la mañana. Pues también es verdad. ¿Que hasta se han tirado un gato? No, de eso no. Hidráulico. ¿En serio? Pues pensándolo bien, el deporte también es todo eso, ¿no? Claro, es la salsa. Radio Marca, la radio del deporte.